Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hace un par de días subí una pieza bastante curiosa aquí al canal, subí mi interpretación de esta pieza. Se trataba de la obra 433 de John Cage, que es una obra en donde básicamente durante 4 minutos 33 segundos el intérprete se queda en silencio. Y la idea básica de esta composición es que al quedarse el intérprete en silencio uno pueda escuchar los sonidos que se producen en el entorno. Y la idea de subir esta pieza al canal era ver las reacciones de la gente, ver qué comentaban, qué les parecía la obra. Básicamente hubo tres tipos de reacciones: aquellos que estaban perdidos y no sabían qué era eso y preguntaban un poco confundidos que qué había pasado porque no estaba tocando nada. Estaban quienes ya conocían la obra y hacían un poco bromas a costa de ella, diciendo cosas como que me había equivocado o como que alguna parte había estado exquisita. Y finalmente estaban también los que ya conocían la obra y que comentaban cómo sucede mucho, que esto no es música, que en realidad esto es solo una ocurrencia, que no valía la pena, que no era arte. Y bueno, creo que todas estas reacciones son válidas, no me parece que ninguna esté mal. Y justamente también parte de mi propósito al subir esta pieza era encender una discusión sobre la pieza en sí, sobre John Cage y de manera más general sobre música contemporánea. Hoy van a poder ver la conversación que tuve sobre todos estos temas con el doctor Mauricio Ramos Viterbo, quien realizó su maestría precisamente haciendo estudios especializados en música contemporánea en el Conservatorio de Nueva Inglaterra en Boston. Él es también maestro de la facultad en donde yo estudié y bueno, él fue mi maestro de piano los últimos 3, casi 4 años que yo estuve en esta escuela. Cuando él me titulé, él ha presentado mucha de esta música a lo largo de su carrera, ha participado en festivales como el Festival Internacional de Música Nueva en Darmstadt, que es uno de los festivales más reconocidos que hay en cuanto a este tipo de música. Pero bueno, vamos a ver la charla. Bueno, y ya estamos aquí en el estudio con el doctor Mauricio Ramos, a quien ya les presenté, y que además fue mi maestro en la facultad. Creo que justamente no nos veíamos desde hace un año, que fue mi examen de titulación. Justo mañana se cumple un año del examen, entonces ya tiene bastante. Entonces, pues bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación y poder platicar un ratito aquí conmigo, profe. ¿Cómo está? Todo un placer, al contrario, gracias por invitarme y pues me da gusto un año después verte aquí pues ya con todas estas actividades profesionales ya pues como debe ser, ¿no? Sí, Pues sí, bueno, sí. mucho gusto. Pues, como usted sabe, ya subí hace unos días a mi canal un video interpretando una obra de John Cage, este compositor norteamericano. Incluso le comenté a usted que la iba a subir para ver más o menos cuál era la reacción de la gente, porque pues no es una obra muy común que digamos. Entonces me gustaría un poco que justamente para empezar, ver si nos podría hablar un tanto de Cage, de quién fue, un poquito de sus ideas y sobre todo de sus ideas que lo llevaron a justamente a hacer esta obra, ¿no? Ujú. Es 433. Sí, pues mira, hay muchas cosas que decir. Quizás sea bueno empezar diciendo que pues, fue un compositor muy importante Ujú. en la historia del siglo XX, de la música del siglo XX, y fue uno de los compositores que más influyó en el devenir de la historia de la música en el siglo XX. Ya. Una de sus, digamos, de sus principales visiones o de sus principales aportaciones fue tratar de salirse un poco del sistema, o bueno, no un poco, sino bastante del sistema musical tradicional Ujú. y incluir ya no notas musicales, sino sonidos, ruidos, lo que se considera pues, como ruido, ¿no? Ajá. Y es una postura que él empezó a tomar desde muy joven, ¿no? Ujú. Desde los años 30, 40, en Ah, ok. donde hay una gran aportación en una de sus principales aportaciones que fue el piano preparado, Ajá. y puedo explicar un poquito, nada más como para tener cierta Sí, sí, sí. noción de dónde partió. Sí, sí, sí. El piano Claro. preparado, ajá,
Que igual sirve para tu canal porque es un tema Sí, interesante, creo, esta cuestión del de piano hecho, preparado. Sería un tema incluso para otra cápsula, yo creo, ¿no? de hecho, en algún momento antes de que nos cayera la pandemia encima, yo había pensado hacer un programa yendo a la escuela y grabar cómo preparaban el piano. Pero Ah, bueno, ahora ah, creo que ahora se va a posponer un buen rato. te vas a posponer indefinidamente. Sí, Sí, bueno, pues si quieren un pequeño sí, paréntesis, el piano preparado es, digamos, una invención en parte de Cage con cierta influencia de otro compositor, Henry Cowell. Esta idea del piano preparado simplemente, bueno, la idea de incluir o insertar objetos de distinta índole entre las cuerdas del piano con la idea de modificar el sonido. Y entonces ya no suena a piano, sino suena a una especie de, como un instrumento de percusión, ¿no? Y en realidad las notas musicales del piano pues ya no suenan como tal, ¿no? Suenan a sí, sonidos, les digo, como percusiones y pues bueno, es como se amplía pues el espectro sonoro, ¿no? Del instrumento y finalmente se convierte en otro instrumento, ¿no? Que suena muy sí. distinto. Entonces, pues, Cage siempre había tenido esta inquietud de, de incluir ruidos en la música, ¿no? Y él hablaba mucho de esta separación que había en la música tradicional, ¿no? Como música en donde pues el sistema musical ya estaba muy establecido y había que salirse de ese sistema, ¿no? Sí. Creo que es importante también decir que Cage también bueno, como muchos otros compositores y artistas, ¿no? Pues estás situado en una época de crisis, yo diría de crisis mundial, ¿no? Ajá. Finalmente concretamente 433, pues fue compuesta en 1952, en un momento en donde, pues bueno, ya había acabado la Segunda Guerra Mundial, la cual había sido pues terrible, devastadora, y estaba iniciando apenas la Guerra Fría. Ya. Entonces era un momento de mucha, eh, eh, pues sí, de mucha incertidumbre, ¿no? Fue un momento de cambio de paradigmas, ¿no? Porque pues todo lo que se había pensado que había ido bien, pues en realidad no, porque Sí, no. la humanidad había estado cerca de autodestruirse. Entonces, bueno, pues Cage está en este contexto, ¿no? Y que creo que sí es muy importante tener en cuenta a la hora de pensar en esta obra en particular, o de muchas otras obras vanguardistas, ¿no? Ya. Cage no fue el único, no se le ocurrió de la nada, pues. Y bueno, entonces, pues sí, Cage tiene esta visión un poco de querer ser un poco más, ¿cómo decirlo?, más incluyente, ¿no? Y no solo pensar en un único sistema musical que había estado prevaleciendo en la historia de la música occidental, sino que pues quería abrirse a Sí. otros sonidos, ¿no? Y esa es su actitud en general, ¿no? O sea, quizás 433 es una de las obras más conocidas de él o más radicales, Sí, más pero en realidad extremas. toda su producción o gran parte de su producción tiene que ver con esto, ¿no? Esta Sí. idea de incluir sonidos, ruidos, incluso ruidos cotidianos, como parte de su exploración, ¿no? Sí, recuerdo que Hay tenía por una ahí cosa importante, ajá, tenía por ahí una pieza que era para electrodomésticos, algo así, ¿no? Me hay, acuerdo que, pues, sí, él lo podía utilizar cualquier cosa, como, instrumento musical, ¿no? Que quería ya, abrirse un poco, ¿no? Hay un video muy interesante de él justamente ajá, uno de estos programas de televisión, pues, supongo que es de los mm, 50, en Estados Unidos, en donde, pues sí, hay una licuadora, creo que radios, y oh, una ya. serie de cosas muy interesantes. El video está en YouTube, pero digo, por si quieren Sí, buscarlo. les pongo la liga por ahí. I Have a Secret, creo que se llama el programa I Have a Secret, Tengo un secreto, Ah, ¿no? ya. Y era justamente de averiguar quién era
se iban dando, es que entiendo que se iban haciendo preguntas y los espectadores tenían que estar así averiguando a ver de qué se trataba con cierta información que les iban dando. Algo Ya. así creo que era el programa, ¿no? Entonces, pero Sí, hay una presentación ahí de Cage haciendo una pieza en particular con licuadoras, hay una serie de objetos, ¿no? Hay sí, radios también, radios ya. de entonces. Sí, sí, me Y, imagino. y bueno, pues sí, algo que quería sí, hacer énfasis es que Cage trata un poco, él decía que él quería mezclar el arte y la vida cotidiana, ¿no? Ujú, ujú. Como que tratar de unirlos, de juntarlos, ¿no? De Sí, sí, sí. acercarlos. Y Ya. pues creo que esa es como una información importante cuando uno quiere pues acercarse a lo que está, a la obra de Cage. Hay un par de cosas que me son como que conecto con ellas, porque, por ejemplo, esta parte de la vida cotidiana, ahora que toqué la pieza, salieron varias cosas que normalmente cuando toco otras piezas para el canal no, o sea, ya las tengo como automatizadas. Por ejemplo, normalmente cuando estoy grabando una pieza aquí, casi Ujú. siempre cierro la ventana y tengo que verificar que no haya mucho ruido y que no pase gente. Y cuando toqué la pieza, por ejemplo, algo tan simple como abrir o no la ventana, fue algo que dije, "Ah, no sé si cerrarla o abrirla, porque si se trata de poner atención a escuchar, o sea, los ruidos que hay naturalmente, pues supongo que sería contraproducente cerrar la ventana. Entonces algo tan que puede parecer tan absurdo se me hizo como que tomaba relevancia de alguna forma ya, o sea, tocando una pieza así, con un concepto así. Entonces, pues sí, ahorita de todo esto que nos cuenta, pues hay muchas ideas que como que me van cayendo en la conciencia, no sé, y como que sí me di cuenta. Ya con el acto de tocarla, de cosas que no creí que fueran a salir, que son importantes. Igual, por ejemplo, con todo el proceso de qué hago normalmente para grabar un video. Normalmente, por ejemplo, también ecualizo lo que grabé, o le subo un poco el volumen para que se escuche mejor. Y con esta pieza también todas esas cosas como que se volvían una pregunta extra que normalmente no estaba ahí. Por ejemplo, decía, no sé si ecualizar esto, porque en realidad, pues normalmente ecualizo el piano, pero ahora es como el sonido ambiente. Entonces, había muchas Claro. cosas que no había pensado que también se volvían bastante interesantes. Pero bueno, parte de justamente de que yo quería tocar esta pieza y subirla a mi canal ahora que pues poco a poco ha ido creciendo un tanto, era ver cómo reaccionaba la gente, porque siento que en mi canal hay como gente muy diversa. O sea, sé que hay mucha gente que sí estudia música, incluso gente que probablemente ya conocía la pieza, pero también sé que hay mucha gente que solo toca, digamos, por pasatiempo. Sé que hay gente que simplemente le gusta la música en general y que no son músicos. Entonces quería ver sus reacciones y la verdad es que me divertí bastante con los comentarios. No sé usted qué le parecieron los comentarios. Sé que ya más o menos estuvo ahí viendo algunos y cómo vio Ujú. la reacción de la gente a la pieza. Sí, pues es que es muy interesante. Igual te puedo hablar de mi experiencia al escucharte tocar esa pieza, Ah, sí, digamos. sí, sí. Es que es curioso porque no solo estaba escuchando los ruidos que estaban generando en tu cabina, el avión ese que pasa a medio, Sí, a media, sí, que alguien dijo que había sino estado también estaba excelso oyendo ese evento. los sonidos que estaban aquí en mi casa, ¿no? Sí, ah, ya. Yo había puesto justamente una lavadora y entonces de repente se oían los sonidos pues sí, de la lavadora que estaba secando, no sé qué estaba Sí, sí, haciendo. sí. Entonces, pues, Ajá, digo, finalmente creo que es una pieza que ajá. trata un poco, bueno, siempre va a ser distinta, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás eso es una parte importante de la que habría que hablar, ¿no? A Mm, este tipo de piezas se le llama de piezas de forma abierta, en donde en realidad uno no sabe exactamente pues qué va a suceder, ¿no? Simplemente suceden y ya, ¿no? Que va muy de acuerdo también con la filosofía de Cage, ¿no? mm, Dejar que las cosas sucedan, eh, que creo que es una parte muy importante, un principio muy importante en su música, ¿no? Algo que hace Cage y que es muy distinto a lo que se había hecho antes es esa especie como de renuncia deliberada de no poner él de su parte, ¿no? Creo que es un concepto muy profundo
porque justamente en esa época en donde la crisis de valores era tan grave, tan profunda, que a veces el compositor pues era un poco como decir, bueno, yo como compositor, como creador, creo que es el momento en donde debo callarme, ¿no? Mm, ujú. Y dejar entonces que es como un silencio muy potente, muy poderoso, creo, ¿no? Ya. La visión del arte había sido, sobre todo en el siglo XIX, pues esta idea de donde el artista era como el creador supremo, ¿no? Era el que tenía el contacto con los dioses La y figura. la figura esta, ¿no? De genio creador, Ujú. ¿no? Sí. Y pues es justo lo que Cage quiere, pues darle un giro completo, ¿no? Y yo creo que, pues en esta pieza es muy evidente, ¿no? Bueno, ya me salí un poquito del tema, creo, pero bueno, creo que era importante también Sí, sí, mencionar sí. esto, ¿no? Sí, Pero bueno, ajá, dime. no le decía de los comentarios del video, qué le parecieron las respuestas de la gente. Finalmente creo que son un poco, es curioso, yo creo que a estas alturas, en este momento, ya hay cierto conocimiento, es cierta conciencia de esta pieza, ¿no? Los que conocen incluso, digo, no necesitan ser músicos profesionales, pero ya Sí, probablemente ya, si ven tu canal, es probable que tengan que la conozcan. el interés, el conocimiento de saber de qué se trata esta pieza, ¿no? Y entonces, pues sí, muchos de los comentarios era de que, pues esto fue una versión muy expresiva y Sí, o te equivocaste en el compás tal cual, o no sé, en el sí, minuto no sé qué, ¿no? Ese tipo, sí, hubo una nota falsa, ¿no? Por sí, ahí sí, había un sí. comentario de eso. Es muy interesante porque finalmente, pues estamos acostumbrados a escuchar la música de una manera, ir a conciertos de música clásica de cierta manera, ¿no? Como que esperando ciertas cosas, ¿no? Y si vamos a ver a un pianista muy celebrado, pues esperamos como que un cierto resultado, ¿no? Y pues a mí se me hace finalmente, se me hace muy interesante ver cómo estamos tan acostumbrados a esta manera de escuchar música, Sí. que ya se vuelve pues algo como automático, ¿no? Entonces estamos esperando eso en esta pieza, ¿no? Yo siento que es complicado un poco a estas alturas del partido, en este momento, con tanta información, pues ya en las redes, por todos lados, de poder eh, entender la esencia de esta pieza. Digo, yo no me imagino cómo habrá sido el estreno, digo, he leído Ja, recuentos de ese estreno sí, de esta también. pieza, Por pero ahí leí. finalmente imagínense lo que fue en su momento, pues una pieza como esta, ¿no? Escuchar una pieza como esta, donde nadie se lo esperaba, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? ¿No? Sí, Y que entonces por esa cierto, reacción, ajá, yo más o menos sí tuve esa experiencia porque de hecho la primera vez que yo escuché esta pieza yo ni siquiera era, o sea, diría que todavía ni siquiera era músico porque todavía ni siquiera había empezado a aprender a tocar el piano y fue en la prepa, o sea, yo empecé muy tarde y me acuerdo que unos uh-huh, chavos no me acuerdo de qué escuela, fueron a tocar a la prepa y tocaron la pieza, pero antes de explicarla primero la tocaron, entonces sí fue como medio extraño porque, pues, o sea, ni idea de nada de música, yo todavía no sabía nada de música. uh-huh. Y fue como muy extraño, no sé, como que de hecho tuve la misma reacción que mucha gente que ahora comentó, que como que decían, pues es que no estás tocando nada, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí, no? Ya después nos Uh-huh. explicaron la pieza, pero aún así siento que en ese momento, ¿no? Como que de todas maneras no entendí mucho. Entonces más o menos sí me puedo imaginar lo que fue escuchar eso, ¿no? Por primera vez para la gente. Sí, pues quizás es la mejor manera de escuchar esa pieza, ¿no? Sin mucho Ajá, bagaje musical, digamos, ¿no? sí, Como un poco novicio, ¿no? sí, sí, sí. En la música, ¿no? Y entonces es cuando realmente se genera esa reacción de qué está pasando, ¿no? Algo muy que creo que es importante con esta pieza y con muchas otras obras de esa época, ¿no? Es la reacción de la gente. No es tanto la obra en sí, sino la reacción que va a tener
en la gente, ¿no? Y eso es muy importante en el arte conceptual, ¿no? O sea, como les decía hace rato, es un cambio de paradigma, ¿no? No se debe ver esta obra como uno escucharía o como uno vería una obra de momentos, de épocas anteriores, ¿no? No se Sí, puede ver con la misma estética, sino que en realidad ha cambiado todo, ¿no? Y mucho de esta música, incluso de años posteriores, justamente lo que tienen es esta idea de querer generar una reacción en la gente, ya. Tal de vez, hacerlos más activos, más partícipes, ya. no tan pasivos, como que estar sentados ahí Sí, disfrutando en un éxtasis, sí. no sé, estético de alguna pieza, alguna obra en particular, ¿no? Que Sino es más curiosamente como que a siento ver qué está que, pasando, qué es lo que está sucediendo aquí. Es un poco eso lo que se quiere generar, ¿no? ya, que curiosamente siento que a lo mejor justamente eso en particular es algo que a veces, no sé si de manera un poco sorpresiva, como que enajena a la gente también. Porque, bueno, o sea, siento que, por ejemplo, de los comentarios que había, como que había tres tipos de comentarios. Estaban los que justo ya conocían la pieza y como que hacían bromas con ella. Estaban los que estaban totalmente perdidos. O sea, me acuerdo que Sí, una señora de España dijo, ¿qué pasó ahí? No, no está, solo se escucha que cierras el piano, ¿no? Y había por ahí un par que eran los menos, que sí eran más bien críticas de nada, eso qué, y de hecho, por ejemplo, alguien lo comparó con una pieza de arte contemporáneo que hace no mucho como que estuvo ahí en los sí, medios, sí, el este, plátano. la del plátano, ¿no? Me Ajá, acordé que después dijeron que alguien había llegado y se comió el plátano y entonces como que eso le había dado todavía más valor a la obra, porque ajá, ahora ya pasaba a ser un performance, ajá, entonces claro. siento que a lo mejor curiosamente ese mismo propósito a veces tiene un efecto un poco contrario con la gente, porque sí creo que hay mucha gente que justamente critica un poco pues este tipo de piezas, ¿no? No solo en la música, sino pues por ahí hay ahora muchos personajes que hasta ya se dedican justamente a criticar este tipo de cosas, ¿no? Como Mm, está Belina Lesper y está el concepto este de Amparte y todas esas cosas, pero se me hace interesante que justo a lo mejor el mismo propósito de mucha de esta música es algo que a veces ha tenido una reacción opuesta en las personas y que no siempre como que se tiene una reacción positiva, digamos, a las obras. Pero a lo mejor también está bien, a lo mejor también está bien claro, que eso se dé, o sea, sí, tampoco tiene por qué ser algo malo, no sé, que la gente sí. reaccione a las obras. Pues sí, esta discusión de que esto es arte o no es arte, ¿no? Ya Sí, es algo muy denso y creo muy complicado de entrar a sí. debatir. Yo, pues desde luego, desde mi punto de vista, sí creo que hay cosas que, no, digo, yo me dedico a esto, pero para empezar, creo que es muy difícil decir, el arte contemporáneo no es arte, ¿no? Porque arte contemporáneo es Es muchas muchísimas cosas. cosas, Sí, es sí, sí. demasiado, ¿no? O sea, no podemos hablar de solo un arte contemporáneo, ¿no? Sino que en realidad hay muchísimas manifestaciones, una diversidad enorme, ¿no? De Sí, propuestas. Y yo creo que, y pues bueno, yo creo que como en todo momento de la historia del arte, pues uno puede en su contexto, en su época, puede decir, pues esto me gusta, esto no me gusta tanto, ¿no? Supongo que en su momento habrá quien habrá preferido a Schubert en lugar de pues no sé, algún otro compositor por ahí desconocido, o no sé, hay gustos, ¿no? Para todo. Desde luego que sí hay ciertamente como una especie de aversión al arte contemporáneo en general, simplemente como un prejuicio, ¿no? Que es sí, demasiado abstracto, es demasiado conceptual o no cuesta trabajo. Esa es una de las sí, cosas que siempre salen a la luz ahora, ¿no? Eso yo lo puedo hacer, ¿no? sí, Mi niño de 3 años lo puede hacer mejor, ¿no? sí, Dibujo. exactamente. Pues no, lo que pasa es que hay algo que creo que es importante en todas estas manifestaciones artísticas, es que sí debe haber un mensaje, debe haber una clara conciencia de por qué se está haciendo de esa manera. Sí, no hacer por hacer. Sí, el garabato en sí por sí solo no significa nada, pero sí hay algo detrás, una idea, y si esa idea tiene un cierto impacto en cómo lo percibimos, cómo percibimos ese objeto, pues bueno, creo que es entonces cuando realmente
se transmite el mensaje, ¿no? Sí, sí, y aparte creo que, bueno, ahora que hice ya esto, siento que antes, por ejemplo, yo estaba un poco más enfrascado como en querer llegar a una conclusión absoluta, o sea, como de decir, Ujú. no si es arte o no, no es arte, o no si es música o no es música, y como que siento que ahora que empecé a hacer todo esto, pues justamente ya más bien lo que pensé fue, bueno, o sea, va a haber gente a la que convenza, va a haber gente a la que no le convenza, va a haber gente a la que le guste y va a haber gente a la que no, porque incluso también, por ejemplo, yo pensaba, bueno, es que a lo mejor solo a nosotros los músicos nos llama la atención y nos gusta, ¿no? Pero también me di cuenta que no, o sea, también me di cuenta que había reacciones de gente que yo sé que estudia música, de gente que sé que son pianistas y que tampoco les gusta esta música, pero a lo mejor sí les gustan otras cosas, ¿no? O yo mismo, por ejemplo, siento que nunca habría tocado esta pieza de no hacer por el experimento en sí mismo. O sea, no es como un vals de Chopin que lo saco porque me gusta y ya, ¿no? El motivo detrás de que yo toque la pieza no es el mismo y siento que eso sí habla de que a lo mejor me gusta más una cosa que otra. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, hay otras cosas que son igual música contemporánea que la gente puede considerar muy rara, que sí me llaman la atención por el simple gusto de tocarlas, como las piezas estas de Crumb, del Ujú. Macrocosmos. Sí, Igual son piezas que la gente reacciona como muy raro a ellas porque pues no son piezas tampoco fáciles de escuchar ni comunes, creo. Pero por ejemplo ujú. siento que a mí ese otro tipo de música contemporánea sí me gusta como para incluso tocarlo simplemente por diversión, por placer o por lo que sea. Y está bien, o sea, siento que no, que ni tenemos que convencer a todo el mundo tampoco a todo el mundo tiene por qué gustarle a fuerzas, sean Ujú. músicos o no. Y pues supongo que está bien. Sí, porque siento que se engancha la gente, o sea, siento que a veces como que los que están en contra se enganchan en querer convencer a los demás no, esto no es arte, y siento que los que No, están a favor se enganchan en querer convencer de que no, sí es arte y sí tiene valor. Y pues no sé si simplemente deberíamos como, pues que exista y ya, ¿no? Un poco como Cage también, o sea, simplemente que exista y que pase lo que tenga que pasar. sí, exactamente. Es una discusión un poco estéril, ¿no? Sí, El decir, esto es arte, esto no es arte, ¿no? Para empezar, sí, pues siempre va a partir de un juicio personal, ¿no? Y cada quien pues va a tener su propio historial, su propio juicio, ¿no? sí, Entonces es muy complicado. Creo que algo importante en sí del arte, no solo de la música, del arte en general, yo siento que sí es una manera de comunicar, ¿no? De mandar un mensaje y de que este mensaje, y creo que ahí es donde está lo importante, que este mensaje tenga una resonancia en los demás, ¿no? Esta resonancia puede ser, pues sí, o un efecto, quizás no tanto resonancia, sino un efecto en los demás. Y mucho del arte contemporánea, el arte contemporáneo tiene justo pues esa idea, ¿no? De generar algo, ¿no? Puede ser inquietar, ¿no? Puede ser mover el tapete un poco, ¿no? De donde sí, sí, estamos sí, nosotros. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Te digo, es como sí, decir, a ver qué está pasando, ¿no? Es como transformar sí. un poco, trastornar un poco el mundo en el que estamos, ¿no? Y creo que esa es la idea en este caso. Sí, sí, y ya en específico para los músicos, por ejemplo, algo que siento que a mí sí me dejó el tocar muchas de estas cosas raras, por ejemplo, es que siento que sí, o sea, sí empiezas a escuchar más, o sea, siento que sí te desarrolla mucho la habilidad de poner atención de manera más concentrada a lo que estás haciendo. Y eso, siento que a la larga incluso mejora el cómo tocas otras cosas, que a lo mejor ya no son Ujú, esta música, ¿no? O sea, por ejemplo, claro, ya te preocupas más de cómo suenas cuando tocas un nocturno de Chopin, que pues eso es algo que claro. a lo mejor a la gente sí le llega más fácil, entre comillas, ¿no? Ujú. Sí, en el caso de pianistas, sí siempre yo también he sentido pues sí, ¿cómo decirlo? Este cambio quizás de actitud o de conciencia ante la interpretación que uno mismo o las ideas interpretativas que uno mismo pueda tener, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me sirvió mucho fue escuchar y tocar piezas de Feldman, de Morton Feldman, como Ujú. compositor justamente contemporáneo a John Ok. Cage, no tan conocido como él, pero sí muy importante también, ¿no? Y sus piezas se caracterizan por tener notas así muy largas, sostenidas, tocadas en un matiz súper, súper suave, pianísimo. Y entonces uno se tiene que concentrar como no solo en el toque que uno debe tener,
sino también en cómo se va desarrollando esa sonoridad a lo largo del espacio y del tiempo, ¿no? Sí, Y entonces uno se empieza a fijar uno como pianista siempre piensa como que en el pan, en tocar, ¿no? Ahí está. sí, sí, Salieron como las notas, sea. bueno, ya no me preocupo, ¿no? Sin Sí, embargo, después de tocar Feldman, lo que sucede es que uno se empieza a fijar en cómo se desvanece el sonido. Y entonces uno se vuelve un poco más consciente y puede mejorar, por ejemplo, el uso del pedal, que aquí también tiene que ver con todo esto, en cómo en cómo desvanece pues el sonido, cómo va desarrollándose el sonido a lo largo, una vez que ya tocamos, ¿no? Pang, el acorde ahí inicial, ¿no? Entonces, sí hay un cierto cambio, un poco una mejoría, digamos, en cuestión de atención y de enfocarse. Entonces, pues sí, digo, como pianistas, pues yo les recomendaría tocar tocar así. algo así, ¿no? Simplemente Sí, como afinar un poco el oído, ¿no? sí, sí, sí. Pues bueno, la verdad es que creo que ya más o menos cubrimos un tanto lo que quería hablar un poco con usted, pero me gustaría para terminar con nuestra charla hacerle una pequeña, pues más que trivia, es como a ver si adivina un poco el resultado de una encuesta que hice en Instagram. Porque en Ajá, Instagram, cuando subí el video del 433, les pregunté, ¿pagarían por escuchar música así en un recital o no? Y bueno, ya la gente respondió, hubo como unas 100 respuestas por ahí. Y entonces como que la pregunta es, ¿cómo cree que haya quedado esta encuesta al final, los resultados de la encuesta? yo diría que la mayoría no pagaría. Ajá. Y diría, pues eso lo puedo hacer yo en mi casa o algo así, ¿no? O puedo salir al parque y escuchar eso. Creo, Pues pero no sé. curiosamente, yo también pensaba eso, pero al final ganó que sí pagarían Ah, y quedó 54% dijo que sí y 46% que no. Entonces, o sea, sí está bastante dividido, pero, o ajá, sea, me sorprendió un poco que sí hay, siento que hay mucho más público de lo que uno pensaría para ajá, todo este tipo de música. O sea, siento que casi siempre, o yo al menos sí tenía la idea de que no, pues la gente, ¿por qué va a querer ir a escuchar eso, no? ujú, Y pues no, ujú, resulta que sí, la gente dice que sí. Además, por ejemplo, como en Instagram hay mucho menos personas de las que hay en el canal, sí reconozco a muchos o sí me doy una idea de si son músicos o no, y siento que tampoco la mayoría no son músicos. O sea, hay mucha gente ahí que siento que ni siquiera es como que estén tan metidos en este mundo. Y se me hace curioso que aún así la ujú. respuesta es que sí, sí les interesa Sí, algo así. Es curioso. pues, sí, pues mira qué interesante, porque en realidad digamos que nos callan la boca a ti y a mí, pensando en que el prejuicio que nosotros también a veces tenemos, ¿no? Sí, Pensando en que la gente, pues sí, no entiende menos, y, pues también es como una lección para nosotros, ¿no? Y pues sí, es sí. interesante. Sí, Eh, algo que a lo mejor también Este, se puede aprovechar. sí, 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 pues, ujú. gracias por haber estado aquí en el canal, profe, por haber tomado el tiempo de su día, de sábado además, porque estamos en sábado, para poder platicar de todas estas cuestiones. Y pues no sé si tenga algo más que agregar para finalizar con esta Ajá. conversación. No, pues solamente, bueno, agradecerte por un lado No de pues, qué, profe, al contrario. por este espacio. Siempre es importante pues mandar, sobre todo en esta época de pandemia, pues un mensaje a todos los que estamos por ahí tratando de fomentar la música, seguir trabajando, seguir luchando por esto, ¿no? Sí, Y con pues los aquí medios que se estaremos, puedan. ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente, ¿no? De nuestras trincheras, digamos, ¿no? Sí, claro. Pues hay que seguir ahí. Bueno, Y gracias, pues, profe. un saludo a Gracias, todos. gracias. Saludos. En fin, hasta aquí llega esta charla, hasta aquí llega nuestro video de hoy. No sé ustedes, a mí la verdad es que me fue bastante grato el poder platicar con mi profesor después de un largo rato. También, además de un tema que sé que puede ser bastante polémico, porque siento que justamente
la gente se radicaliza, como en muchos otros temas de hoy en día. Hay quienes defienden a capa y espada este tipo de música, hay quienes también defienden a capa y espada que esto no sirve, que son puras ocurrencias. Creo que ahora yo me encuentro un poco más en medio, hay cosas que disfruto, hay cosas que no tanto, hay cosas que me convencen más que otras, pero creo que lo importante en realidad es que justamente no seamos tan radicales, que tengamos un poco más la mente abierta y que incluso aunque puedan no convencernos algunas de estas cosas, que bueno, simplemente dejemos que cada quien se guíe por su criterio y que pues ya cada uno decidirá. Justamente como me di cuenta al hacer esta pregunta de Instagram de qué tanto estarían dispuestos a pagar por un concierto de música de este tipo, la gente va a decidir. Y así como hay un público amplio que no iría a ver este tipo de conciertos, también hay un público muy grande que sí está interesado, y siempre es positivo que la gente se interese en la música y en la cultura en general. Si les gustó este video, denle like aquí abajo, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Pueden seguirme en las otras redes sociales. Si les gusta el trabajo que estoy haciendo aquí en el canal, pueden también apoyar todos mis proyectos por medio de Patreon. Les voy a dejar aquí el link en la descripción y nos vemos para el próximo video.